Empecemos entonces a ver patología por patología. La disección de aorta. La disección de aorta se produce por un desgarro de la íntima, de la arteria aorta. Y esta sangre penetra la aórtica media, va a muy alta presión, entonces diseca la media y forma un falso lumen. Recuerden, el falso lumen siempre es de mayor tamaño que el lumen verdadero. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una disección aorta? Lejos, la hipertensión arterial y el fumar, la dislipidemia, el, el usuario de cocaína. Hay enfermedades que son del tejido conectivo, como les dije, los Marfan, los Ehlers-Danlos, también dijimos la aorta bicúspide, si tuvo una coartación aórtica, y las enfermedades inflamatorias vasculares es más raro, pero también se puede ver. Y aquí están los accidentes en automóvil que dijimos que los íbamos a dejar fuera porque no se trata de una patología crónica. ¿Cuáles son las características demográficas de los pacientes? En su mayoría son hombres de entre 60 y 65 años. Pueden tener historia de Marfan, hipertensión, aterosclerosis, una disección aórtica previa y diabéticos. La verdad es que son pacientes que tienen más o menos las mismas patologías que un cardiópata coronario. ¿Cómo dividimos las disecciones? En la actualidad se utiliza la división de Stanford. Hablamos de disección aórtica de tipo A o de tipo B. Y aquí el límite lo pone la arteria subclavia izquierda. Por eso se las mostré y por eso se las enseñé a buscar. La clasificación de DeBakey, que se utilizó durante muchos años, en la actualidad no se utiliza porque es más engorrosa. Entonces, según la clasificación de Stanford, tenemos la disección de tipo A, que llega hasta la subclavia, y la de tipo B, que va desde la subclavia hacia abajo. Aquí está en un esquema más claro todavía. Tenemos entonces la disección de tipo A, cuyo límite es la arteria subclavia izquierda, y la de tipo B, que compromete toda la aorta descendente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Por el tratamiento. El tratamiento de la tipo A y de la tipo B es absolutamente diferente. La disección de tipo A tiene un gran problema y es que la mortalidad aumenta en 1 a 2% por cada hora que pase desde que empieza la disección. Entonces el paciente puede llegar a ustedes y contarles que empezó con dolor en la espalda o en el pecho a las 4 de la tarde y si ya son las 6 de la tarde, ya han perdido 2 horas y ha aumentado la mortalidad. Fíjense, esto es importante, la mortalidad por cada hora en que ustedes vayan atrasando el diagnóstico o en que no se opere este paciente. ¿Por qué? Porque se puede producir un taponamiento y puede ocluir los vasos del arco aórtico. Entonces tenemos que la de tipo A, la mortalidad va aumentando 1% por hora, por lo tanto esto es una emergencia quirúrgica. Aquí cuando ustedes hagan el diagnóstico, la alternativa es cirugía sí o sí. En cambio, el tipo B se demostró que si se operaban tenían un 31% de mortalidad y las que no se operaban un 11% de mortalidad. Es por esto que durante mucho tiempo la disección aórtica de tipo B no fue quirúrgica. Pero hubo una revolución cuando aparecieron las endoprótesis. Y estas endoprótesis para las disecciones de tipo B tienen una mortalidad que es más baja que cuando no se operaban, es alrededor de un 5%. Y yo pienso que en la actualidad este valor debe ser aún menor. Entonces, las tipo A
son quirúrgicas todavía. Se están diseñando prótesis que tengan las distintas ramas para que puedan ser instaladas, pero por el momento la disección aórtica tipo A es quirúrgica y la tipo B se debe instalar una endoprótesis. ¿Cuáles son los indicadores de progresión de una disección aórtica tipo A? Es que el dolor aumente, que aumente el diámetro de la pared, que aumente el hematoma o que aumente el derrame pleural, que en este caso va a ser un derrame pleural hemorrágico. Aquí tenemos el TEER de disección, ahí es donde se rompió la aorta, ahí tenemos el lumen verdadero, pequeñito, y el lumen falso que siempre es de mucho mayor tamaño. En general está siempre el lumen falso trombosado, es un lumen mucho mayor que el verdadero. Es lo mismo que se ve acá. Y ahí está el flap de disección y ahí está el lumen verdadero. Lo mismo, aquí ahí está el flap de disección, ahí está el lumen verdadero y el más grande, el lumen falso. Fíjense esta visión de tracto de salida de válvula aórtica, cómo se ve, cómo se pierde acá la forma de la válvula aórtica. Aquí está el flap de disección, enorme, y aquí fíjense cómo está de dilatada la raíz de la aorta. Esto es cirugía de emergencia. Aquí vemos en la visión de tracto de salida el flap de disección y claramente comprobamos que no compromete a la válvula aórtica. Habría que hacerle color para ver si está insuficiente, pero aparentemente está funcionando bien. Y también habría que estudiar si las coronarias están comprometidas o no. La válvula aórtica la evaluamos viendo su anillo, viendo sus velos y uno ojalá tuviese el antecedente si es que existía enfermedad valvular previa. Esto no siempre sucede así, no siempre lo tenemos. Evaluamos las coronarias y aquí ven ustedes como el flap va entrando por el tronco de la coronaria. Si le ponemos color, vemos como el flap ocluye el tronco. Es importante evaluar también los vasos del cuello, porque si estos están comprometidos en la disección, habría que colocarles prótesis también al tronco brachiocefálico o a la carótida o a la subclavia. Entonces, en eje corto vemos el flap de disección, el lumen verdadero y el lumen falso. Miren qué linda esta imagen. Ahí está el flap de disección, ahí está el lumen verdadero, siempre de menor tamaño, y aquí el lumen falso. Y se fijan que está ya trombosándose la sangre, esto está todo con estasia sanguínea.